Hay días en que es muy difícil encontrar la luz, cuando todo lo que ves es oscuridad, cuando el alma pesa, el pecho duele sin razón clara, y lo único que parece avanzar es el tiempo que se te escapa. Hay días en los que ni la esperanza contesta, días en los que abrir los ojos ya se siente como una batalla perdida, y lo más duro es que nadie lo nota, porque el mundo sigue, y tú apenas resistes. No es cobardía sentirte así, no es debilidad, es parte del viaje. Todos en algún punto nos rompemos, nos perdemos, nos apagamos, pero lo que define tu historia no es la oscuridad que atraviesas, sino lo que decides hacer mientras caminas por ella. A veces, seguir adelante no es valentía, es supervivencia, y con eso basta por hoy. Quédate hasta el final, porque este video no viene a decirte que todo estará bien, sino a mostrarte cómo convertirte tú mismo en la razón por la que todo pueda volver a estarlo. Comenta, aunque duela, sigo, si sabes de qué hablo. Suscríbete y acompáñame, porque aunque ahora no veas la luz, estás a punto de recordar que siempre ha estado ahí, esperando dentro de ti. Pero antes de empezar, quiero que escuches esta historia, porque dentro de ella no hay héroes, ni milagros, ni finales perfectos. Hay una verdad cruda, como la vida misma. Quédate, porque si alguna vez pensaste que ya no podías más, esta historia podría darte justo lo que tu alma estaba esperando escuchar. Había una vez un hombre llamado Elías, un pescador de un pequeño pueblo olvidado por el mapa y por el tiempo. Era fuerte, callado y amable. Cada mañana, antes de que saliera el sol, lanzaba su red al mar y volvía con lo justo. No necesitaba más. Tenía a su esposa, a su hija y a su bote de madera remendado con los años, como su corazón. Pero un día, una tormenta se llevó todo. Su barca, su red, su forma de vivir, y semanas después, una fiebre se llevó también a su hija. Nadie volvió a ver a Elías pescar. Ya no hablaba, ya no comía, solo caminaba al muelle, se sentaba donde solía atar su barca y miraba el mar. Día tras día, sin esperar nada, porque lo único que le daba sentido ya no estaba. Los del pueblo decían que estaba loco, otros que hablaba con fantasmas, pero Elías solo escuchaba el viento, esperando que el silencio le devolviera algo. Una señal, una razón, una excusa para quedarse en este mundo un día más. Y no llegaba, hasta que un amanecer vio a un niño intentar empujar una barca demasiado grande para él. Nadie lo ayudaba, nadie lo miraba. Elías, sí, sin pensar se levantó y empujó con él. No dijo nada, solo lo ayudó a entrar al agua. El niño sonrió. «Gracias, Señor», y se fue. Elías no respondió, pero esa noche comió por primera vez en días, y al siguiente amanecer volvió al muelle, no para pescar, para empujar barcas, a niños, a ancianos, a quien lo necesitara. Elías no volvió a tener hija, ni barca, ni red, pero volvió a tener propósito. Lo que no sabía es que en ese acto pequeño estaba salvando algo más grande que él, su alma. Porque cuando el mundo te quita todo, no se trata de recuperar lo perdido, sino de descubrir para qué sigues aquí. A veces, la luz no llega como un rayo divino, sino como una barca que no es tuya, pero igual decides empujar. ¡Empecemos! 1. Acepta tu oscuridad. Solo así podrás empezar a encender la luz. La mayoría de las personas, cuando caen en un pozo emocional, hacen lo peor que podrían hacer. Se niegan a sentir, se niegan a llorar, se niegan a aceptar que están rotos. Intentan tapar el dolor con frases bonitas, con distracciones, con sonrisas forzadas, creyendo que ignorar la oscuridad hará que desaparezca. Pero no, la oscuridad ignorada se enrosca, crece en silencio, y un día
se convierte en una prisión. La sabiduría estoica nos recuerda que no debemos temerle al dolor, sino a la ilusión de que todo tiene que estar bien todo el tiempo. Marco Aurelio escribió: si estás herido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella. Y si lo puedes cambiar, también puedes cambiar cómo lo vives. Pero ese cambio no empieza con luz, empieza con honestidad. ¿Estás mal? Admite que estás mal. ¿Sientes vacío? No lo niegues. ¿Hay algo roto en ti? No lo tapes con frases de motivación barata. El primer paso para encender una chispa es aceptar la oscuridad en la que estás. No con culpa, no con vergüenza, con humildad, con el mismo respeto con el que uno observa una noche estrellada. Porque la oscuridad no es tu enemiga, es tu maestra. Los grandes sabios de la historia pasaron por noches internas. Buda encontró su iluminación después de años de sufrimiento. Epicteto fue esclavo antes de convertirse en filósofo. Viktor Frankl sobrevivió al horror de un campo de concentración y aún así escribió que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Pero todos ellos, antes de escribir, antes de enseñar, aceptaron su oscuridad. Porque aceptar no es rendirse. Es mirar de frente, es dejar de pelear con tu sombra y aprender a sentarte junto a ella. Es entender que no eres menos valioso por estar roto, que no estás loco por sentir que todo te pesa. Estás vivo, estás sintiendo, y eso en sí mismo es una señal de que todavía hay algo en ti que vale la pena reconstruir. Así que antes de buscar luz afuera, siéntate contigo mismo y reconoce lo que duele. Dale nombre. Dale espacio, dale voz, porque solo cuando entiendes tu oscuridad, puedes empezar a decidir qué hacer con ella. No puedes sanar lo que no estás dispuesto a mirar. Y la verdad es esta: no hay fuego sin sombra, no hay amanecer sin noche, no hay renacimiento sin muerte interior. Y justo cuando aceptas esa oscuridad como parte del camino, empieza el segundo paso, porque aquí viene lo más difícil de todo: moverte, incluso cuando no estás bien. 2. No tienes que estar bien para avanzar, solo necesitas moverte. Aquí es donde muchos se estancan. Creen que primero deben sentirse fuertes para levantarse, motivados para actuar, iluminados para avanzar. Pero eso es una trampa. Porque si esperas a estar bien para moverte, podrías quedarte años detenido. El movimiento no es consecuencia de la sanación. Muchas veces es la causa. Y a veces, el paso más poderoso que puedes dar es simplemente uno. Pequeño, torpe, pero hacia adelante. Epicteto lo enseñaba así: no son las cosas las que nos dañan, sino nuestra percepción de ellas. Y si tu percepción es que no puedes avanzar hasta sentirte listo, entonces vivirás postergando tu propia vida. Pero ¿quién está realmente listo para la vida cuando duele? Nadie. El truco está en moverte aunque duela, en caminar aunque estés roto, en avanzar aunque el alma grite que no tiene fuerzas. Piensa en un naufragio. El que se queda quieto esperando ser rescatado se hunde. El que se mueve, aunque sea nadando sin dirección clara, al menos respira. Y ese acto simple, respirar, moverse, resistir, ya es una forma de fe. No fe en que todo se resolverá, sino fe en que tú mereces intentarlo. Porque moverte es decirle a la oscuridad: tal vez no puedo vencerte, pero tampoco me vas a tragar. No necesitas correr, no necesitas tener un plan perfecto, basta con un acto diario: hacer la cama, bañarte, salir a caminar 10 minutos, comer algo con intención, llamar a alguien, escribir lo que sientes. Son actos mínimos, pero son tuyos, y cada uno de ellos es como un ladrillo colocado sobre un terreno que parecía en ruinas. Cada uno dice: sigo aquí, sigo intentando, sigo respirando. Y eso
Eso ya es suficiente, porque en los días donde todo se siente gris, el objetivo no es ser feliz, es no desaparecer, no apagarte por completo, no volverte piedra. Si hoy solo puedes hacer una cosa, haz esa cosa. Y si no puedes nada más, reconoce que aún estás aquí, que aún no te rendiste, y créeme, eso ya es una forma de victoria. No busques grandes logros, busca movimiento, porque la inercia emocional es peligrosa. Una vez que te detienes, la mente empieza a inventar razones para seguir en el mismo sitio. Pero si te mueves, aunque sea milímetros, tu alma lo nota y algo empieza a encenderse. Tal vez no sea luz aún, pero ya no es sombra completa, y eso basta por ahora. Y entonces, cuando empiezas a moverte, aunque sigas roto, llega otro pensamiento poderoso, una verdad que puede cambiarlo todo. Ninguna noche es eterna, porque incluso la más larga también termina. Y eso nos lleva al siguiente punto. 3. Recuerda que incluso la noche más larga termina al amanecer. Hay algo casi mágico en mirar el cielo durante la madrugada. Ese momento donde aún es de noche, pero ya no lo será por mucho. El aire es distinto, el silencio más profundo. Y si te quedas ahí solo unos minutos más, verás cómo la oscuridad empieza a ceder. Así funciona la vida también. El dolor no avisa cuándo se irá, pero tampoco se queda para siempre, aunque a veces parezca que sí. La mente, cuando sufre, pierde la noción del tiempo. Un mal día puede parecer un mal mes, un corazón roto puede sentirse como un alma condenada, pero no lo es. Todo cambia, todo pasa, y lo que hoy duele como si nunca fuera a parar, un día será apenas una cicatriz. No porque lo olvides, sino porque tú cambias. Porque mientras el dolor intenta derrumbarte, tú, sin darte cuenta, te estás reconstruyendo. Séneca decía, ninguna tormenta dura para siempre, ni siquiera la que habita en el alma. Y es verdad, el truco es quedarte el tiempo suficiente para comprobarlo. Porque justo cuando crees que ya no aguantas más, es cuando estás más cerca de que todo empiece a cambiar. Pero si te rindes ahí, nunca verás lo que estaba por nacer después del dolor. No necesitas creerlo del todo, solo necesitas esperar un poco más, respirar un poco más, sostenerte un día más, porque lo que hoy te parece eterno, no lo será. Las noches pasan, el frío pasa, incluso el vacío más profundo cambia de forma. Nada en la vida es permanente, ni la alegría más intensa, ni la tristeza más honda. Todo sigue su curso. Y si te preguntas cuándo llegará tu amanecer, la respuesta es esta: cuando te mantengas lo suficiente de pie como para recibirlo. A veces el sol sale y tú aún estás bajo techo. No lo ves, no porque no esté, sino porque no estás en el lugar emocional para notarlo. Pero si resistes, si no te escondes, si no te rindes, entonces lo verás y créeme, será hermoso. Así que cada vez que sientas que no puedes más, repítelo como un mantra. Esto también va a pasar, no como consuelo, sino como certeza, porque la noche no es el final, es el preludio. Y aunque ahora mismo parezca que todo es sombra, recuerda esto: siempre hay un punto en que el cielo empieza a aclararse, incluso si tú todavía no lo ves. Y ese punto de claridad a veces no aparece cuando intentas huir de la noche, sino cuando te detienes y te preguntas, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué quiere enseñarme esta oscuridad? Y eso nos lleva al siguiente paso. 4. No busques salir corriendo, busca entender por qué estás ahí. Lo primero que hacemos cuando algo nos duele es querer escapar. Huimos de la tristeza, del miedo, del vacío. Nos tapamos con trabajo, con ruido, con redes sociales, con personas que ni nos conocen,
Corremos como si el dolor fuera un monstruo que nos persigue, pero ¿y si no te está persiguiendo? ¿Y si solo quiere que lo mires? Porque a veces el dolor no quiere destruirte, quiere enseñarte. Epicteto decía que no podemos controlar lo que ocurre, pero sí cómo lo interpretamos. Y es justo ahí donde muchos se pierden. Interpretan el sufrimiento como un castigo, cuando en realidad puede ser un mensaje, un espejo, una llamada interna que dice: detente, mira, escucha. Y eso duele, porque enfrentarte contigo mismo es mucho más incómodo que correr, pero también mucho más necesario. La oscuridad no siempre llega para apagarte. A veces llega porque ya es hora de que dejes de ignorarte, porque has callado tu voz por tanto tiempo que tu alma ya no tiene otra forma de hablarte. El dolor puede ser una brújula, no cómoda, no amable, pero real. Y si en vez de correr te detienes y preguntas: ¿qué quiere mostrarme esto? Puede que la noche no desaparezca, pero tú te vuelvas más sabio. Detrás de cada crisis suele haber algo que evitaste por demasiado tiempo, una conversación que no tuviste, una verdad que no quisiste mirar, un límite que nunca supiste poner. Y entonces la vida lo pone por ti. ¿Es cruel? No, es justa, porque si no aprendes a detenerte tú, tarde o temprano el universo se encargará de frenarte, con pérdida, con vacío, con incomodidad, pero también con oportunidad. Y sí, cuesta. Mirar hacia adentro puede doler más que cualquier ruptura externa, pero es un dolor diferente, es un dolor con sentido, como el de una herida que empieza a sanar. Pica, arde, pero ya no es infección, es reconstrucción. Y mientras más lo entiendas, menos necesitarás correr, porque sabrás que no estás atrapado. Estás en un proceso, un tránsito, una conversación sagrada contigo mismo. Así que la próxima vez que sientas esa urgencia de huir, detente, respira, pregunta, escucha, porque si entiendes lo que esta oscuridad quiere mostrarte, ya no será enemiga, será maestra, y te prometo algo. Nadie sale igual de una noche que entendió. Nadie, y una vez que comprendes por qué estás ahí, entonces puedes empezar a caminar. No hacia una meta lejana, sino hacia el siguiente paso, que por cierto, es justo lo que veremos ahora. 5. En los días más duros, enfócate solo en el siguiente paso. Cuando la vida se derrumba, lo primero que perdemos es la visión. Todo se vuelve abrumador. El futuro parece imposible, el presente pesa como una piedra en el pecho, y ahí es donde muchos se paralizan, porque están intentando resolver toda su vida en un solo pensamiento. Pero no se trata de salvarte en un día, se trata de sobrevivir los próximos 5 minutos, solo eso, y luego repetir. Marco Aurelio lo escribió con claridad: no dejes que tu mente divague por todo lo que podría pasar. Afronta lo que tienes frente a ti con las herramientas que tienes ahora. Sabio, ¿no? Porque es justo eso lo que nos salva, la simplicidad. Si tu día está hecho pedazos, entonces no intentes arreglarlo todo. Solo haz una cosa. Come algo, bebe agua, haz la cama, respira lento. Tu alma no necesita que lo soluciones todo, solo necesita señales de que sigues aquí, de que, aunque el mundo esté en ruinas, tú todavía estás dispuesto a moverte, así sea un paso ridículo, un gesto pequeño, una acción mínima, porque en los días más duros, cada paso es una victoria. Y cuando no puedas dar 10, da 1, y si no puedes 1, permanece en pie. Eso también es avanzar. Imagina que estás en medio de una tormenta en el mar, el cielo está negro, las olas gigantes, el viento te arrastra. ¿Qué haces? ¿Te sientas a resolver el mapa completo? No, solo agarras el remo, un golpe, luego otro. No piensas en la costa, piensas en no hundirte. Así funciona también la tormenta emocional.
No pienses en la vida entera. Piensa en no hundirte hoy. Eso basta. Hay una belleza brutal en avanzar cuando no tienes fuerzas, porque ese paso no es motivado por esperanza, sino por coraje, por decisión, por supervivencia. Y eso te transforma, porque un paso con miedo sigue siendo un paso. Un paso con tristeza sigue siendo movimiento. Y mientras camines, la vida sigue teniendo oportunidades para sorprenderte, aunque ahora mismo no parezca así. Así que haz una lista, no de sueños ni de metas, sino de pasos. Paso 1, levantarte. Paso 2, respirar. Paso 3, mirar el cielo. Paso 4, no rendirte hoy, porque si puedes con hoy, ya estás más cerca del mañana. Y el mañana, aunque parezca lejano, llega, siempre llega. 6. Si todo se desmorona, empieza por reconstruirte desde adentro. Cuando todo a tu alrededor colapsa, lo natural es intentar reconstruir lo externo, la rutina, los vínculos, el trabajo, la imagen. Pero eso es como pintar una casa con los cimientos podridos. El verdadero trabajo, el que realmente transforma, no es visible, no se sube a redes, no tiene aplausos. Es silencioso, lento, incómodo, pero absolutamente necesario. Es reconstruirte desde adentro, pedazo por pedazo. Nadie quiere mirar lo que hay dentro cuando todo se ha roto, porque da miedo, porque ahí están las grietas más antiguas, las heridas mal curadas, las verdades que evitamos. Pero también están las semillas de lo nuevo, lo que aún no nace, lo que está esperando que le hagas espacio, y para eso hay que limpiar, hay que vaciar, hay que dejar morir partes de ti para poder renacer. Marco Aurelio decía, no desperdicies lo que te queda de vida en discusiones sobre cómo debería ser un buen hombre. Sé uno. Y eso empieza dentro. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Qué piensas cuando te callas? ¿Cómo te hablas en tus peores días? Reconstruirte no es maquillarte para los demás, es sanar la relación que tienes contigo mismo. Es mirarte sin huir, sin odio, con compasión. Muchos creen que el crecimiento es lineal, pero no. A veces parece retroceso, a veces parece caos. Pero si estás mirando adentro, si estás cuestionando tus patrones, si estás teniendo conversaciones incómodas contigo, entonces estás avanzando, aunque llores, aunque caigas, aunque no se note desde fuera, porque lo más importante no es lo que estás perdiendo, sino lo que estás creando. Reconstruirte desde adentro es elegir dejar de culparte por todo. Es darte el permiso de fallar, de sentir, de estar perdido un tiempo. Es limpiar tu diálogo interno y empezar a tratarte como tratarías a alguien que amas, porque por mucho tiempo te hablaste con dureza creyendo que eso era disciplina, pero ahora sabes que la ternura también puede ser fuerza y que el perdón no es debilidad, es liberación. No tienes que tener todas las respuestas. Solo debes estar dispuesto a ser honesto contigo, a preguntarte, ¿qué quiero cambiar? ¿Qué necesito soltar? ¿Qué me está pesando tanto? Y ahí empieza la verdadera reconstrucción, sin adornos, sin máscaras, solo tú y tu verdad. Porque desde ese lugar, cualquier cosa que construyas será sólida, será tuya, será real. Y cuando te reconstruyes por dentro, empiezas a notar algo curioso. El ruido del mundo ya no te afecta igual. Los gritos se apagan, la prisa se vuelve irrelevante, y entonces descubres algo poderoso. El silencio puede ser tu primer paso hacia la paz, y justo de eso hablaremos ahora. 7. Rodearte de silencio puede ser el primer paso hacia la paz. El mundo grita. Las redes gritan, la gente grita, todo parece diseñado para que no pienses, para que no sientas, para que no escuches lo que hay dentro de ti. Y tú, en medio de tanto ruido, apenas si puedes respirar. Vivimos atrapados en estímulos que solo apagan el alma.
Pero hay algo que casi nadie se atreve a buscar: el silencio. Porque el silencio incomoda, pero también revela. Muchos temen al silencio porque creen que ahí encontrarán su vacío. Pero el vacío no está en el silencio, está en la desconexión, en el olvido de uno mismo. El silencio bien usado es una medicina. Es la pausa que permite que el alma vuelva a acomodarse. Es el espacio donde las verdades profundas empiezan a hablar. Y cuando eso ocurre, puede doler, pero también puede sanar. Epicteto decía: tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y el problema es que muchos ni siquiera se escuchan a sí mismos. Llenan su agenda, ocupan sus días, responden mensajes, consumen videos, pero no se sientan en silencio, no se atreven a enfrentarse a su propia compañía y por eso nunca encuentran paz. Cuando eliges el silencio, y no hablo solo de apagar el ruido externo, sino de calmar el ruido mental, empieza una transformación sutil. Comienzas a reconocer tus pensamientos como visitantes, no como verdades absolutas. Te das cuenta de cuántas voces llevas dentro que ni siquiera son tuyas, voces de crítica, de exigencia, de culpa, que fuiste acumulando sin darte cuenta. El silencio no es ausencia, es presencia pura. Es un templo donde puedes observar sin juicio, donde puedes llorar sin culpa, donde puedes simplemente estar sin tener que explicar nada. Y ahí, en ese espacio, algo empieza a reacomodarse. No sabes cómo, no sabes por qué, pero una parte tuya, rota y cansada, empieza a respirar distinto. Y eso es paz. Rodearte de silencio es un acto de valentía, porque implica decirle no al caos del mundo para escuchar tu propio latido. Implica desconectarte del ruido para reconectarte contigo. No necesitas una montaña, solo necesitas unos minutos al día, sin distracciones, sin máscaras, sin presión, solo tú, contigo. Y créeme, ahí empiezan las respuestas más honestas. Y una vez que el silencio empieza a sanar, algo más ocurre. Empiezas a mirar el dolor de otra manera, ya no como un castigo, sino como una enseñanza. Y si puedes confiar en eso, si puedes creer que incluso este dolor tiene algo que ofrecerte, entonces estás a punto de descubrir el siguiente nivel del camino. 8. Confía en que este dolor también tiene algo que enseñarte. Sé que suena absurdo. ¿Cómo voy a confiar en el dolor si lo único que quiero es que se vaya? Es normal. El dolor quema, ahoga, rompe. Pero hay una verdad que la vida se encarga de repetirnos una y otra vez. No todo lo que duele es malo. Y muchas veces lo que más te duele es justo lo que más te enseña. No porque el sufrimiento sea noble, sino porque te obliga a mirar donde nunca quisiste ver. Séneca decía que el fuego prueba al oro, igual que la adversidad prueba al alma, y si lo piensas, es verdad. Hay momentos en los que creciste no por lo que te dieron, sino por lo que perdiste, no por lo que salió bien, sino por lo que se derrumbó. Y aunque no lo veas ahora, cada lágrima que parece inútil está ablandando una parte de ti que algún día entenderás. El dolor te muestra lo que no sabías de ti. Te revela tu fragilidad, pero también tu fuerza. Te enfrenta a tus miedos, pero también te recuerda que sigues aquí. Porque si puedes sentirlo, puedes atravesarlo. Y si lo atraviesas, al otro lado hay algo más. No una versión perfecta de ti, pero sí una más real, más consciente, más humana. No se trata de glorificar el sufrimiento, se trata de dejar de resistirlo con odio, de dejar de verlo como un enemigo, porque mientras lo rechazas, lo agrandas. Pero si lo abrazas con humildad, si lo escuchas sin juicio, empieza a hablarte. Y tal vez no diga lo que quieres, pero te dirá lo que necesitas, eso que nadie más puede decirte, eso que tú, en silencio, ya sospechabas.
Confía en tu dolor como confías en un maestro severo. No lo amas, no lo admiras, pero sabes que no está ahí por capricho. Está para transformarte, para rascar donde ya no podías esconderte, para arrancarte las máscaras. Y sí, duele, pero también purifica, te vacía solo para dejar espacio a lo nuevo. Y si logras ver tu dolor como parte del camino, como una etapa, no como tu destino, algo cambia en ti. Dejas de correr, dejas de fingir y comienzas a caminar con el alma más liviana, con menos respuestas, pero más verdad. Y es que cuando el dolor ya no te asusta, empiezas a moverte desde otro lugar, no desde la fuerza física ni desde la motivación falsa, sino desde el propósito. Y ese es el ancla que veremos a continuación. 9. Cuando no tengas fuerza, sostente con propósito. Llegan días donde no queda nada. La motivación desaparece. La energía se evapora. El cuerpo pesa, la mente miente y el alma calla. Son esos momentos donde ni levantarte parece posible. Y es ahí donde muchos se rinden, porque esperaban que el impulso viniera de afuera, que algo los arrastrara hacia adelante. Pero en esos días, lo único que puede levantarte no es la fuerza, es el propósito. El propósito no es una frase bonita en la pared, es una llama interna, pequeña, a veces débil, pero constante. Es ese ¿por qué? Que te levanta cuando todo te dice que te hundas. Y no tiene que ser un propósito grandioso. No necesitas cambiar el mundo. Solo necesitas algo que te recuerde por qué seguir. Tal vez sea un hijo, tal vez una promesa, tal vez el simple deseo de no irte sin luchar. El propósito no es una frase bonita en la pared, es una llama interna, pequeña, a veces débil, pero constante. Es ese ¿por qué? Que te levanta cuando todo te dice que te hundas. Y no tiene que ser un propósito grandioso. No necesitas cambiar el mundo. Solo necesitas algo que te recuerde por qué seguir. Tal vez sea un hijo, tal vez una promesa, tal vez el simple deseo de no irte sin luchar. Viktor Frankl lo decía desde los campos de concentración. Quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Y si él pudo encontrar sentido en el infierno, ¿quiénes somos nosotros para rendirnos ante la incomodidad? El propósito no elimina el dolor, pero lo atraviesa. No quita las lágrimas, pero les da dirección. No borra la oscuridad, pero enciende una linterna. Busca tu propósito en lo más honesto de ti, no en lo que otros esperan, no en lo que deberías querer, sino en lo que te arde por dentro. En eso que, aunque no lo compartas, sabes que te sostiene. Porque a veces el propósito no se grita, se susurra. Y basta con que tú lo escuches, con que tú lo recuerdes, con que tú no lo sueltes. Y cuando tengas un propósito claro, o al menos una intuición de hacia dónde, entonces puedes seguir, aunque sea arrastrándote, aunque duela, aunque todo esté en contra, porque no estás avanzando por impulso, estás avanzando por sentido, y eso es más fuerte que cualquier motivación momentánea. Y una forma poderosa de reconectar con ese propósito es recuperar el control, no de todo, no del futuro, sino de lo más pequeño. Un acto simple cada día puede devolverte el poder, y justo eso es lo que viene ahora. En 10, haz algo pequeño cada día que te devuelva el control. Cuando el caos reina en tu mente, cuando el dolor arrasa tu cuerpo, cuando todo se siente fuera de lugar, hay un gesto, una decisión, una acción que puede devolverte el mando. Hacer algo pequeño, algo tan simple que parece insignificante, pero que, repetido día tras día, se convierte en poder. Porque no necesitas controlar tu vida entera. Solo un rincón, solo un minuto, solo un movimiento. No piensa en esto. Una cama tendida, un vaso de agua, una ducha lenta, escribir una línea en un cuaderno. No solucionan el dolor,
pero sí te recuerdan algo esencial: aún tienes elección. Y donde hay elección, hay fuerza. Marco Aurelio lo sabía. Por eso escribía todos los días sus pensamientos, no para ser sabio, sino para no perderse, para sostenerse en medio de sus propias tormentas internas. No subestimes lo pequeño. En los días más oscuros, hacer la cama es un acto de rebelión. Comer bien es un acto de amor propio. Respirar con conciencia es una victoria. Cada gesto que eliges con intención es un voto por ti, un voto por quedarte, por reconstruirte, por confiar, aunque sea un poco, en que algo dentro de ti todavía tiene voz y quiere vivir. Hazlo sencillo, hazlo tuyo. No copies rituales ajenos si no te hacen sentido. Crea los tuyos. Y si un día solo puedes hacer una cosa, que sea con total presencia, con toda tu alma, porque no importa el tamaño de la acción, importa la energía con la que la haces. Y si lo haces con respeto por ti, con dignidad, entonces ya estás cambiando algo dentro de ti. Recuperar el control no significa dominar todo. Significa reconocer que aún puedes influir en una parte de tu día. Y eso es sagrado. Porque si logras dominar un minuto, puedes dominar 2. Y si puedes con 2, puedes con 1 hora. Y así, sin darte cuenta, estás reconstruyendo tu vida. No con grandes planes, sino con pequeños actos constantes. No esperes a tener energía. No esperes a estar bien. Empieza con lo mínimo, un gesto, una decisión, una costumbre, y verás cómo, paso a paso, esa disciplina sutil se convierte en refugio, en ancla, en columna vertebral, hasta que un día te das cuenta que volviste a ti, y entonces empieza a surgir otra verdad más profunda. Tú no eres lo que sientes, tú eres quien sigue, a pesar de todo, y eso lo veremos ahora. 11. No eres lo que sientes, eres quien sigue a pesar de todo. Tus emociones no te definen, pero lo olvidamos, porque cuando el miedo aprieta, creemos que somos cobardes. Cuando la tristeza se instala, creemos que estamos rotos. Cuando la ansiedad grita, creemos que no servimos, y no es así. Sentir no es ser. Sentir es experimentar. Ser es decidir, y tú no eres tu tristeza, ni tu enojo, ni tu vacío. Eres quien los observa. Eres quien elige seguir, incluso cuando todo duele. Epicteto lo dijo con claridad. No nos afecta lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos. Y lo que más nos daña no es sentir, es creernos que ese sentimiento es nuestra identidad. No lo es. Tú puedes estar perdido, pero no ser un fracaso. Puedes estar triste, pero no ser débil. Puedes estar roto y seguir siendo digno de amor, de respeto, de vida, porque eres mucho más que una emoción. Mira tus emociones como el clima. Hoy puede llover dentro de ti, puede haber tormenta, pero tú no eres la tormenta. Tú eres el cielo que la sostiene, el fondo silencioso detrás del caos. Y ese fondo, aunque a veces lo olvides, es fuerte, es inmenso, es capaz de sostener todo lo que llegue sin quebrarse, porque está hecho de conciencia, y la conciencia es libertad. Cuando creas que no puedes más, cuando sientas que te has perdido, recuerda esto: si puedes observar lo que sientes, entonces no eres eso. Eres quien observa, eres quien respira en medio del fuego. Y ese pequeño espacio entre el estímulo y la reacción es tu poder, porque ahí decides no rendirte, no apagarte, no convertirte en lo que te duele, sino seguir aún roto, pero presente. Y no se trata de negar lo que sientes. Al contrario, siente con profundidad, llora si hay que llorar, grita si hay que gritar. Pero no te confundas, tú no eres esa rabia, no eres ese vacío. Eres quien transita por ellos, y esa diferencia, por sutil que parezca, es lo que define tu libertad, tu dignidad, tu esencia,
Porque seguir a pesar de todo no es una heroicidad épica, es un acto cotidiano, invisible, silencioso, pero brutalmente poderoso. Y si lo haces hoy, ya estás venciendo, no al dolor, no al pasado, a la parte de ti que creía que ya no podía. Y eso cambia todo. Y justo cuando entiendes eso, ocurre algo más profundo. Ya no buscas la luz afuera. Empiezas a darte cuenta de que puedes convertirte en ella. Y ese es el paso final que veremos ahora. 12. A veces no se trata de ver la luz, sino de convertirte en ella. Durante mucho tiempo te enseñaron a esperar, a confiar en que algo llegaría, una solución, una persona, un milagro. Y sí, a veces la ayuda externa llega, pero no siempre. Y en los momentos más oscuros, si solo esperas, te apagas. Porque hay silencios que nadie va a llenar por ti, hay grietas que nadie más va a cerrar, y ahí es donde tienes que tomar la decisión más difícil, ser tú quien encienda la luz. Convertirte en luz no es fingir que todo está bien, no es sonreír mientras sangras, no es negar tu dolor, es al contrario atravesarlo con tanta verdad, que empiezas a brillar desde lo roto. Es tomar cada pedazo que quedó y convertirlo en faro, en guía, en fuego, no para los demás, aunque también los ilumines, sino para ti, para que no te pierdas, para que sigas caminando aunque no haya más nadie alrededor. Marco Aurelio lo escribió desde la guerra y la enfermedad. La oscuridad externa no puede apagar la luz interior, a menos que tú lo permitas. Y ese es el poder que has olvidado que tienes. Porque sí, eres humano, vulnerable, imperfecto, pero también eres capaz de reinventarte, de iluminar tu propio abismo, de hacer de tu historia más dura, una fuente de fuerza para ti. Ser luz no significa estar feliz, significa ser claro, significa no traicionarte, significa no rendirte ante el odio, la apatía o la desesperanza. Es mirarte al espejo y decirte, no sé cómo, pero hoy tampoco me apago, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo celebre, porque tu luz no necesita testigos, necesita voluntad, y cada vez que eliges seguir, brillas aunque no te des cuenta. Y cuando tú eres tu propia luz, ya no dependes del clima emocional del mundo, ya no te apagas por la sombra de otros, ya no buscas afuera lo que solo puedes construir dentro. Eres faro, eres fuego, eres llama viva, y puede que tiemble sí, pero nunca se extingue mientras tú decidas protegerla. Así que en vez de esperar que el mundo se aclare, aclárate tú. En vez de pedir señales, conviértete tú en señal. En vez de buscar la luz, empieza a hacerla, porque al final el mundo no necesita más ruido, necesita más almas encendidas, y la tuya, incluso herida, incluso agotada, todavía puede arder. Ahora vamos con el gran cierre final. No es fácil, nadie dijo que lo sería, pero si llegaste hasta aquí significa que algo dentro de ti se niega a rendirse, que aunque te duela el alma, sigues buscando, sigues caminando, sigues respirando. Y eso ya es un acto de luz, porque la verdadera fuerza no está en los que nunca caen, sino en los que, aún en 1000 pedazos, deciden levantarse. Recuerda esto, no estás solo. Todos, en algún momento, hemos atravesado nuestra noche más larga. Todos hemos sentido que no podíamos más. Pero la oscuridad también pasa. Y cuando tú decides ser tu propia chispa, cuando eliges no apagar tu fuego interior, entonces ya no dependes de nada. Eres libre, eres luz. Si esto resonó contigo, comenta abajo, yo soy la luz que buscaba. Esa es nuestra frase secreta, la que nos une en medio del silencio. Dale like, suscríbete, activa la campanita y únete a nuestra comunidad en el comentario fijado. Estamos juntos en esto. Y lo más importante, nunca, nunca te olvides que incluso en tu noche más oscura, tú puedes ser tu propio amanecer.